Gracias por separar este tiempo en sus agendas. Estamos terminando esta mañana la serie Yo Soy. Y en el capítulo 15 de Juan encontramos una de las más bellas y profundas enseñanzas, y es la parábola de la vid. Esta mañana estaremos analizando un poco acerca de la parábola de la vid, y digo un poco porque seguramente podrían darnos las 5 de la tarde y no habríamos dejado de sacar y extraer enseñanzas de esta parábola, pero ustedes no quieren eso, ¿cierto? Al menos que les traigamos una lasaña, en fin, y eso no va a pasar. Entonces, vamos a estar analizando un poquito. Tal vez más adelante hagamos una serie solo basada en esta parábola. Pero hoy vamos a estar analizando algunos aspectos pertinentes a la serie que emanan de los primeros versos o versículos del capítulo 15. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, vamos a entrar en materia. Espero lo que menciono casi cada 8 días acá funcione, y si tienen Biblias físicas, tráiganlas porque ahí pueden subrayar y tener sus propias anotaciones. Versículos 1 al 4, en Juan 15 leemos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Alguna vez vamos a estar completamente limpios? De tal modo que ya no llevemos más fruto. Todo el tiempo vamos a estar creciendo en Jesús. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Quiero hacer un ejercicio con la primera frase que encontramos en el versículo 1, o digamos que la mitad del versículo 1, la primera parte, y quiero partirla en dos para tratar de destacar dos aspectos importantes. La primera parte, o la parte A del capítulo 1, dice: Yo soy la vid verdadera. Entonces simplemente quiero separarlo. La primera parte, yo soy. ¿Por qué llamamos esta serie Yo Soy? Esa plática no se pudo haber perdido. Quisimos hacer una recopilación de todas las ocasiones en las que Jesús declaró: Yo soy. ¿Y qué encontramos en cada declaración? Entendimos y aceptamos que cada vez que Jesús declaró: Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el que soy, estaba haciendo una conexión directa entre el Dios hombre, o sea, Jesús, y el Dios divino, es decir, Dios Padre. Jesús 100% hombre, Jesús 100% divino. Entonces, eso lo hemos entendido, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Creo que lo tenemos claro. Pero hay un aspecto aquí, en ese yo soy, que simplemente quiero que nosotros lo hagamos un poco más práctico. Y podemos hacer un ejercicio ahora mismo, al tiempo que repasamos cada uno de esos yo soy. En la pantalla van a aparecer básicamente los títulos que hemos estudiado hasta hoy. Pero en sus Biblias, si ustedes tienen la misma Biblia, que espero que sí, cada vez que leemos yo soy, cada vez que leemos que Jesús dice yo soy, sería genial si logramos hacer un ejercicio, el mismo ejercicio que quiero que hagamos ahora. Entonces simplemente quiero que lean conmigo: Yo soy el que soy, Jesús, yo no. ¿Listo? ¿Podemos hacerlo todos? ¿O eso solo funciona con los niños? Funciona con los adultos también, ¿cierto? Entonces vamos a leer todos: Yo soy el que soy, Jesús, yo no. Muy bien. Yo soy el pan de vida, Jesús, yo no. Yo soy la luz del mundo, Jesús, yo no. Yo soy el buen pastor, Jesús, no yo, o yo no, perdón. Yo soy la resurrección, sigan por favor, yo soy la resurrección y la vida,
Jesús, yo no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, yo no. Yo soy la vid verdadera. Jesús, yo no. ¿Podemos hacer eso cada vez que vayamos a la Escritura? Porque cada vez que Jesús resalta un aspecto, una característica de sí mismo, tiene algo que comunicarnos a nosotros. Ahora, en la vida práctica, ¿ustedes creen que esa lista termina ahí? ¿Ustedes creen que tienen algunos aspectos de su vida o en nuestras vidas en las que simplemente podríamos decir, Jesús, yo no? Podría ser un buen ejercicio hacer una lista de las múltiples ocasiones o áreas en nuestras vidas en las que estamos nosotros y no Jesús. Así que cada vez que leemos estas declaraciones, no solo deberíamos entender que Jesús es Dios con las mismas facultades y con la misma potestad de Dios Padre, con la misma divinidad, con la misma deidad, sino que debiéramos entender quiénes somos delante de Él. Y dentro de todo, entender que somos incapaces de satisfacernos a nosotros mismos, que somos incapaces de saciarnos y de llenarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos esta serie, ¿recuerdan el título de la serie anterior que llamamos Rock? Y básicamente analizamos algunas situaciones de la vida que una persona común podría mirar y decir, si tengo esto en mi vida, entonces estoy satisfecho. Pero cuando pensamos y cuando Dios nos guió a esta serie, es porque entendemos que el único que puede saciarnos es Jesús. Es Dios a través de la obra de su Hijo. Entonces, por eso estamos estudiando un poco la vida de Jesús a través de sus promesas que se reflejan en cada una de estas declaraciones que estamos estudiando. Entonces, eso en cuanto a la primera parte, yo soy. Pero la segunda parte es la vid verdadera. ¿Ustedes saben distinguir entre una vid que es real y una que es falsa? ¿Eso existe? Aquí vemos que Jesús se identifica a sí mismo como la vid verdadera. Pero ¿existen otras vides que no son verdaderas? O si existe una vid verdadera, que es Jesús, ¿existen otras que son falsas? ¿Cómo es que podemos distinguir entre una planta de uva real y una falsa, o una que es verdadera y otra que no es verdadera? ¿Cuántos de ustedes han estado en un campo de uva? Aquí, ok, levántame la mano. Tenemos una persona, dos personas. ¿Quién da más? Ok, la verdad, muy pocos de entre nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes conocen una planta de uva? Las personas que han estado allá han tenido la oportunidad de estar en un viñedo y contemplar no solamente el fruto, sino la planta de la uva. ¿Saben? Para los judíos era mucho más fácil entender esta parábola que para nosotros. En primer lugar, porque ellos están más familiarizados con el cultivo y la producción de uva, ¿sí? Y eso es sencillo. Nosotros, si no conocemos la planta de la uva, uno va a decir, bueno, pues, ¿por qué dice eso? La verdad es que los procesos que lleva la uva o la planta de la uva es particular. Entonces, ellos están más familiarizados con la planta de la uva. Pero en segundo lugar, porque para Israel era más fácil comprender esto, es porque a través del profeta Isaías Dios había hablado de una manera muy clara al pueblo de Israel, haciendo una analogía entre Israel y un campo de uva. En alguna ocasión, a través del profeta Isaías, Dios declaró juicio para su pueblo. Y lo hizo a través de esa manera, comparándolo con un viñedo, comparándolo con una viña. Y quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Algunos de ustedes no conocen un viñedo, pero han probado el fruto de la vid, ¿cierto? Y a veces nosotros vamos al mercado y queremos los mejores frutos.
Y con frecuencia ignoramos todo el proceso que hay detrás de eso. Pero vamos a leer parte del proceso. Dice el versículo 1 de Isaías 5, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas o con las mejores plantas de la vid. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. Y noten lo que dice el versículo 7. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. ¿Un poco fuerte? Sí. ¿Triste? Es fuerte por lo que refleja de lo que hay en el corazón de Dios. Cuando Él ve la obra de su pueblo amado, lo que esperaba de ellos y lo que han recogido. Pero para entender un poquito mejor el dolor o el sentimiento en el corazón de Dios, necesitamos recordar cuál era el propósito con el pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito de Dios a través de su pueblo? Que toda nación, que el mundo entero conociera su nombre, conociera su poder y conociera la salvación a través del pueblo de Israel. Dicho de otra forma, el pueblo de Israel era el vehículo de la gloria de Dios. Ustedes han notado que a veces, en muchas ocasiones, los escritores bíblicos, cuando se refieren a Dios, añaden la descripción el Dios de Israel. Habían muchas naciones y cada nación tenía su propia divinidad, tenía su propio Dios. Pero el deseo de Dios en medio de toda esa creación, de todo el mundo, era destacarse, era darse a conocer, era marcar la diferencia de entre los demás dioses que en realidad no son Dios. Solo hay un Dios y es el Dios de Israel. Ese era el propósito de Dios para con su pueblo. El pueblo de Israel es un pueblo especial. Eso no lo podemos desconocer nosotros ni nadie. Finalmente, y después de todo, son el pueblo de Dios. Pero, ¿qué hicieron? Dios esperaba que ellos realmente reflejaran la gloria de Dios. Y eso no es lo que ocurrió. ¿Qué pasaba entonces cuando un judío escuchaba esta parábola? De una vez hacía la conexión entre una vid que no dio fruto, es decir, Israel, o que dio fruto, pero no era el fruto que el labrador esperaba, y el contraste o la diferencia entre una vid que sí da el fruto que el labrador espera, es decir, Jesús. Es en ese sentido que Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Hice todo, o mi Padre dio todas las facultades al pueblo de Israel para que ellos cumplieran un propósito, pero ese propósito no se cumplió. Ahora ustedes tienen la oportunidad de estar insertados, haciendo parte, conectados a la vid verdadera, que soy yo. Pero existe un mensaje mucho más allá de esto, y que es igualmente importante para nosotros. La vid verdadera, entonces, no es una nación.
Los judíos aún piensan que solo ellos y a través de ellos que el mundo puede experimentar el amor de Dios. Pero lo que está diciendo Jesús acá es que la vid verdadera no es una nación, si se trata de encontrar vida espiritual o si se trata de satisfacer nuestra necesidad. Jesús está diciendo, no es una nación, no es una organización, no es un programa, sino que es una persona. ¿Y quién es esa persona? ¿El pastor de la congregación? ¿Los líderes? No, esa persona es Jesús. Ni siquiera la vid verdadera es la iglesia, porque la iglesia somos usted y yo. La vid verdadera es Jesús. Como lo mencionó Dios a través del profeta Isaías, Israel tenía todo para hacer la tarea. ¿Notan lo que decía el profeta Isaías? Dice que había cavado o había sembrado las mejores plantas. O sea, no era una viña cualquiera. Había limpiado el campo, había sacado las piedras. ¿Y cuál es el calificativo de la tierra? Era tierra fértil. Y dicen que además de eso hizo un lagar. ¿Por qué haría un lagar? ¿Por qué ustedes y yo o un agricultor que cultiva café haría toda una infraestructura en sus máquinas para descacotar el café y luego procesarlo? ¿No tiene eso algo que decirnos a nosotros? ¿Ustedes creen que Dios hace cosas al azar? Absolutamente nada. La única razón por la que usted y yo estamos aquí esta mañana es porque Dios espera fruto de nosotros. Esa es una realidad. Dios esperaba y dio por hecho. O sea, el pueblo de Israel no tenía la mínima excusa para decir es que Dios había hecho todo y ese lagar comunicaba eso, el deseo y el propósito de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién falló? Respecto al pueblo de Israel, cada hombre debería ser una vid, la cual produciría un fruto agradable, pero eso no funcionó. A veces decimos, aplicado a nosotros, es que si tuviéramos esto o aquello, o si la iglesia hiciera, o si el pastor fuera, o si los líderes, o si esto pasara. Son cosas con las que luchamos todo el tiempo. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, la vid verdadera no es un programa. La vid verdadera no es un lugar. La vid verdadera es una persona que, como estudiamos el domingo pasado, está en cualquier lugar que nosotros estemos. Nos encantan y somos amantes de los programas, ¿cierto? Como iglesia es algo que nos encanta y que consideramos demasiado importante. Pero cada vez que nosotros dependemos de un programa y no de Jesús, estamos fallando. Porque la vid no es un programa, es una persona. Y con frecuencia, si nosotros no tenemos cuidado, y sé de muchas iglesias que han caído que han corrido el riesgo y han terminado fallando en su propósito, es porque la tendencia es que los programas desplazan a la persona de Jesús. Esa es una tendencia y lo vivimos en nuestro medio. Cada vez que los programas importan más que Jesús, significa que podemos estar haciendo muchísimas cosas, pero significa que va a faltar algo. Hay algo que ha ocurrido, por lo menos en Bogotá, en la última década o en las últimas 2 décadas, y las estadísticas hablan de eso. Hablan de iglesias enormes. Tenemos tal vez una media docena de iglesias en Bogotá que podríamos decir que son iglesias inmensas. Ahora, no estoy diciendo que todas ellas tengan el mismo propósito, pero las estadísticas hablan de un número grandísimo
de cristianos que han inmigrado de iglesias pequeñas a iglesias mucho más grandes. Porque allá se habla más de Jesús, no necesariamente. Tal vez porque hay un mejor programa. Y eso es válido. No estamos en contra de los programas, porque como iglesia amamos los programas y queremos tener un programa porque finalmente es a través de los programas que se comunican lo que creemos. Pero la vida verdadera no es un programa. Tampoco es un lugar, no es una nación, no es una organización, es Jesús. Y saben, Israel fue privilegiado y lo es aún. Muchas promesas en la Escritura fueron directamente para ellos, casi que la mayoría. Por otro lado, el pueblo de Israel ostenta el título de ser el pueblo elegido de Dios. Eso es verdad para ellos. Recibieron la ley, vieron hazañas de primera mano, vivieron y experimentaron el amor de Dios de una manera impresionante. Nosotros no lo vamos a ver de esa manera. Nosotros lo vemos en la Escritura, pero tú te imaginas que tu abuelo te cuente que Dios abrió el mar para que pasaras y luego tú escuchas esa historia de tu abuelo. Parece loco, pero ellos tienen ese privilegio y lo hicieron. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera. Si no están satisfechos, anclados en mí, nada les va a satisfacer. Pueden buscar 1001 forma, pero si eso no ocurre en sus vidas, nada los va a llenar. ¿Y qué debemos hacer entonces nosotros? En Juan 15, versículo 4, dice Jesús: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. ¿Cuál es la clave? Estar ahí, anclados, estar pegados a la vid que es Jesús. Así que nuestro deber es permanecer, 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 permanecer. Suena a cantaleta, ¿cierto? O suena a discurso político. Pero no es nada de eso. En esos versículos Jesús dice muchas veces: permanezcan en mí. Es importante permanecer. Ahora, nosotros podemos leer esas palabras y decir: Jesús, creo que esas palabras deberían ir dirigidas a otro tipo de seres. Pero a los humanos, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué tanta insistencia con que debemos permanecer? Si los terrícolas somos siempre con tendencia a permanecer firmes y tremendamente motivados, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes podrían decir que eso es real en sus vidas? ¿O cuántos de nosotros, mejor, todo el tiempo estamos esperando un empujoncito, una motivación, una palabra? Por eso Jesús dice: permanezcan en mí. Porque tenemos la tendencia a desanimarnos. Nuestro pecado, nuestra inconsistencia hace que un día estemos motivados y al otro día ya no tengamos el mismo ánimo o la misma motivación. El camino de la fe es de subidas y bajadas. No fue diseñado así, pero por nuestra inestabilidad, por nuestros sentimientos, parece así. Porque nos cuesta mantenernos. A veces estamos muy emocionados y otras veces estamos apabullados, diciendo: definitivamente esto no es para mí. Unas veces estamos dispuestos a dejarlo todo y otras nos aferramos con todo a lo que deberíamos haber ya dejado en el olvido. Unas veces decimos: listo, Señor, esta vez va en serio, no te fallaré nunca más.
y no escuchamos un gallo que canta, pero el Espíritu Santo está ahí susurrando en nuestro corazón. ¿Qué pasó? Venga y arreglemos cuentas. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a fallar. Y en medio de esas cosas llegan sentimientos que nos desaniman. En otras ocasiones llegamos tanto al desánimo que preferimos tirar la toalla. Conozco muchas personas que empezaron conmigo en la iglesia. Y no estoy hablando de si perdieron su salvación o no. Estoy hablando de lo lejos que fueron y de lo lejos que fueron acerca de las cosas que agradan a Dios y las cosas que desagradan a Dios. Algunos han vuelto atrás. Y cuando eso pasa, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el fruto? No se da. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer, es lo que Jesús dice. Pero ¿qué tipo de fruto? Fruto verdadero. ¿Y cuál es ese fruto? Con frecuencia nosotros confundimos las cosas en este punto. A veces pensamos que dar fruto es invitar personas a la iglesia, testificar, servir mucho, ir a un viaje misionero, ser pastor de multitudes. O como se habla en el lenguaje actual de muchas corrientes, ministrar multitudes. Entonces, eso es llevar mucho fruto. Era muy común que siendo un adolescente, la profe de escuela dominical me preguntara, ¿cuánto fruto has dado esta semana? ¿Cuántos amiguitos has llevado a los pies de Cristo? ¿O cuántos amiguitos has invitado a la iglesia? Y me sentía un infértil espiritual, especialmente cuando mis amigos no iban a la iglesia. O incluso era muy fácil pensar que el servicio el domingo había sido en vano cuando nadie levantaba la mano para tomar decisión por Cristo. Porque lo que se interpretaba o lo que pensaba hasta ese momento que era llevar fruto, era eso. Pero ¿saben? Esta semana Dios colocó una frase que creo que si nosotros la conservamos, habrá valido la pena este servicio. De una manera especial leí en una parte esa frase. Dice, Dios hace mucho más en nosotros que a través de nosotros. Dios está más interesado en hacer en ti que a través de ti. Después de todo, ¿nos necesita Dios? No. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios estamos perdidos. Así que Dios está interesado en hacer mucho más en nosotros que a través de nosotros. ¿Y saben cuándo lo hace en nosotros? Cuando estamos anclados en Él, cuando permanecemos en Él, cuando permitimos que Dios limpie y quite todas aquellas cosas que nos impiden crecer y parecernos a su Hijo. Ese es el fruto que Él realmente quiere. Y cuando ese fruto se da en nosotros, las otras acciones que consideramos frutos ocurren de manera natural. Dicho de otra forma, Cristo es la causa, lo demás es el efecto. Lo único que necesitamos hacer es permanecer en Él. Y lo demás, la gente, el mundo, lo va a notar. Entonces, si Dios hace en ti, lo demás va a venir. Pero podemos estar tremendamente ocupados en hacer y no así estar cerca o estar realmente recibiendo de la vid verdadera. El fruto entonces es una vida transformada. Ese es el verdadero fruto. ¿Qué quiere Dios ver en nosotros? Su carácter. Un carácter santo, un carácter justo que comunique amor, que comunique misericordia, que comunique gracia. Esos son los frutos que Él quiere ver en nuestras vidas. Y tiene mucho sentido que sea ese el fruto que Él quiere ver en nuestra vida, porque cuando hablamos de pecado, especialmente, entre más lejos
nos sentimos de la vid, más cómodos nos sentimos con nuestro pecado. ¿Es así o no? Esa es una realidad. Cuando más lejos estamos de Dios, cuando más lejos estamos de la iglesia, cuando más nos alejamos de la lectura bíblica, de nuestro devocional, de nuestro tiempo de oración, es cuando cosas que son pecado empiezan a parecer menos pecado, empiezan a parecer menos dañinas. Entonces Jesús dice, si no permanecen en mí, no van a llevar fruto. No van a llevar el fruto que yo espero ver en ustedes. No van a crecer, no van a madurar espiritualmente. Dice el versículo 2 y 3, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. En estos textos podemos hacer la siguiente interpretación. Si hay cosas en nuestra vida, si hay cosas en tu vida que has identificado como pecado, no tienes opción. Necesitas quitarlas. Necesitas permitir que Dios las quite. Porque una vez que Dios muestra que hay pecado, no podemos consentirlo en nuestra vida. ¿Saben qué pensaba mientras cantaba? No hay demonios que puedan resistir. Esa es una realidad. El enemigo no puede resistir a nuestro Dios. Pero ¿cómo es que en muchas ocasiones sus hijos pareciera que lo hicieran? Pareciera que Dios muestra cosas en nuestra vida y es como si dijéramos, no Dios, tú no puedes. Tú no puedes quitar esto o tú no puedes quitar aquello. Entonces, necesitamos dejar que Él lo retire, que lo quite, para que podamos crecer y para que podamos dar el fruto que Él espera ver. ¿Por qué? ¿Recuerdan el lagar? Ese lagar no es construido al azar o por si acaso. Ese lagar fue construido porque comunica la visión que tiene Dios para con cada uno de sus hijos. Dios tiene todo preparado porque sabe que nos ha capacitado para dar fruto. O sea, dar o no dar fruto no es una opción para nosotros. Que haya un proceso está bien, porque es bíblico. Pero lo que no es bíblico es que un hijo de Dios no dé fruto. Eso es lo que Dios anhela ver en cada uno de sus hijos. Quiero terminar esta mañana con algunas preguntas que deseo que te hagas en la mente y que trates con Dios. La primera pregunta es, ¿podrías cuantificar el fruto en tu vida? Es decir, ¿podrías hacer una lista de las cosas que Dios ha hecho, no a través de ti, sino en ti? ¿Me hago explicar? ¿Me hago entender? No las cosas que has hecho, sino las cosas que Dios ha hecho en ti, en tu vida. ¿Podrías evaluar ese fruto? Incluso podrías ver el proceso. Tal vez como diría Pablo, no es que ya lo haya logrado, pero una cosa hago, no me conformo a mi pecado, sino que prosigo hacia la meta. En segundo lugar, quisiera preguntarte, ¿estás en una situación, una circunstancia o un estado de pecado en tu vida que Dios te ha llevado a identificar con claridad, pero persistes en él? A ver si me puedo hacer entender un poco mejor. Una situación o una circunstancia de pecado es una situación puntual que llegó a mi vida o que de repente la situación económica me lleva a estar luchando con algo, pero que sabemos que es eventual. Pero un estado pecaminoso es cuando simplemente nos hemos conformado a una situación
que previamente ya hemos entendido que es pecado y que necesitamos tomar medidas. Ahora, si estás persistiendo, si estás viviendo esa situación, hay una pregunta más y es, ¿qué estás haciendo? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo o qué vas a hacer? Dios no espera que nos quedemos como estamos. Su llamado y su intención con cada uno de nosotros indica un proceso continuo de crecimiento. Porque Él espera fruto. Porque de la misma manera que hizo con Israel, ha hecho con nosotros. Solo que Israel no era la vid verdadera y es posible que en eso ellos tengan una excusa. Pienso como humano. Pero nosotros no tenemos excusa. Tú y yo, que hemos recibido salvación en Jesús, Dios espera ver fruto en nuestra vida. Quiero pedirles que inclinen su rostro, por favor, y que me acompañen en un momento de reflexión. Hablando de la vid, podría decir que hay dos tipos de personas esta mañana en este lugar. Podría decir que están aquellos que aún no están anclados a la vid. Podría decir que hay algunos que Jesús espera que hagan parte de esa vid. Y si estás en ese grupo, no importa lo que hagas, nunca vas a lograr dar fruto por tu propia cuenta. Vas a hacer muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, pero ninguna que te llene, ninguna que satisfaga el deseo de Dios, ninguna que satisfaga el propósito por el cual Dios te ha llamado. Porque separado de Dios, de Jesús, nada puedes hacer. Así que, si hay alguien esta mañana en este lugar que pueda declarar abiertamente que no ha tomado una decisión de seguir a Cristo, de aceptar a Cristo como Salvador personal en su corazón, está separado de esa vida. Pero la buena noticia es que puedes hacer parte de ella. Y esa es la invitación de Jesús esta mañana para ti. Y hay personas en este lugar que anhelan guiarte a través de la Escritura y mostrarte qué puedes hacer para estar pegado a Jesús, para poder permanecer en esa vida y dar fruto. Fruto que edifique tu vida, que llene tu vida, pero que ante todo honre y glorifique a Dios. ¿Hay alguien esta mañana que diga: yo no he aceptado a Cristo como mi Salvador personal en mi corazón, pero Dios me está inquietando a hacerlo esta mañana y quiero dar ese paso? Lo único que debes hacer es levantar tu mano y alguien se va a acercar. Es entre tú y Dios. ¿Hay alguien? Hay otro grupo de personas, los que ya estamos y hacemos parte de esa vid. Aquellos que Dios en su amor ha tomado y ha puesto en esa vid. Pero Jesús dice que aquellos que dan fruto, que aquellos que permiten, que obedecen, que dan pasos para agradar a Dios, para parecerse más a Él, dice que los limpiará para que lleven más fruto todavía. Esa es una buena noticia, porque nos dice y nos recuerda que aún en nuestra tendencia pecaminosa, Dios está dispuesto
a usarnos, a continuar haciendo su obra en nosotros. Y eso es grandioso. Sería muy triste si Dios dijera, si tú no estás limpio, si tú no estás completamente preparado, entonces te voy a cortar. Eso sería una tragedia para nuestras vidas. Pero Dios empezó un proceso en nosotros. Y lo bonito de ese proceso es que cada vez que nosotros permitimos que Él nos limpie, dice que vamos a ver más y más fruto. Es más, cuando nosotros damos esos pasos de fe y vemos la recompensa, seguramente vamos a querer ver más fruto. Es algo que se da de forma natural. Así que si Dios muestra cosas en nuestra vida, refleja cosas en nuestra vida que están impidiendo nuestra madurez espiritual, es tiempo de quitarlas. Es tiempo de permitir que Él empiece a removerlas. Y es bueno que sea Él y que no seamos nosotros. Padre, gracias por la obra que comenzaste en mí y por la obra que comenzaste en mis hermanos. Conozco algunos procesos, conozco algunos de ellos y son maravillosos. Los he visto nacer, crecer en ti, pero también los he visto marchitarse a veces. Pero en tu misericordia los he visto mantenerse en ti. Y después de todo lo que tú nos pides, no siempre vamos a estar verdes, no siempre vamos a estar en flor, no siempre ese fruto va a estar tal vez listo. Pero en medio de esa lucha tú nos llamas a permanecer y he visto cómo algunos de ellos se aferran a ti, aún en las condiciones más difíciles, aún cuando pudieran fácilmente justificar su deseo de estar lejos. Pero han permanecido y te alabo porque los tienes ahí, porque nos tienes ahí. Y he visto a otros luchar con su pecado, luchar por quitar cosas de su vida que tú has mostrado. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu nos siga inquietando y que no nos quedemos ahí. Y que nosotros, ojalá muy, muy pronto, estemos viendo el fruto que podemos ver cuando tú nos limpias. Yo te ruego, Señor, que nos sigas acompañando en ese proceso. Bueno, es tu promesa, pero te ruego que nosotros te dejemos obrar, que nosotros te podamos creer y que podamos ver ese fruto. El fruto de vidas transformadas que se parecen a tu Hijo y un Padre que se deleita viendo ese fruto. En el nombre de tu Hijo. Amén.